Soy el profesor Jorge Achón. Vamos a ver ahora un problema de resistencia de materiales 2, unidad 6, pandeo. Vamos a ver el ejercicio E5 que se encuentra levantado en el aula virtual. El ejercicio dice: se requiere verificar el pilar compuesto de la figura construido con riostras intermedias como se indica. Estas son las riostras y estos son los 4 pilares que se unen a través de esas riostras. La tensión admisible a la compresión simple del material de la estructura es de 240 kilos por centímetro cuadrado. Calcular la máxima carga P que puede soportar el pilar. La carga P está situada sobre este eje a una distancia de 30 centímetros. Dato también del problema es la relación entre lambda y omega, donde lambda sabemos que es la esbeltez y omega el coeficiente de pandeo. Antes de seguir con el problema, de recordatorio, en la unidad 6 que hemos visto está el tema de columnas compuestas de madera. Y aquí, dentro de este mismo capítulo, hemos analizado los diferentes casos en donde aparecen secciones, particularmente como la que nosotros estamos teniendo en este problema. Adicionalmente, a modo de recordatorio también, existen algunas necesidades de diseño. En el caso, por ejemplo, que se coloquen distancias que sean diferentes a la relación A menor o igual a 2D, donde D es el ancho. En este caso, esta distancia tiene que ser menor o igual al doble de la altura. Si no se cumple esto, el trabajo, como recordarán, el trabajo de esta columna como un todo está comprometido. También recordarán que una vez que se tienen ejes materiales o inmateriales, en el caso de la sección que tenemos aquí, tenemos 2 ejes inmateriales, no toda la inercia que se obtiene separando y alejando los centros de gravedad de estas secciones se logra aprovechar. Solamente 3/4 y un cuarto es todo lo que se puede aprovechar, y 3/4 constituye la inercia en ambas direcciones. Esto es válido respecto de la unión de todas las piezas juntas, como está indicado aquí. Adicionalmente, hemos publicado en el Classroom algunas hojas de una normativa muy importante bajo el nombre de pandeo en barras compuestas de madera, y esto es simplemente a modo referencial para que se tome conocimiento y también práctica en el uso de normas técnicas. En esta misma información se puede ver las consideraciones de los ejes materiales y una serie de explicaciones que recomendamos altamente sean revisadas. La solución de este problema pasa por hacer 2 análisis. El primer análisis considerando todo el pilar como un global, como un todo, estando la carga aplicada en este punto, genera un momento flector,
que es igual a la carga por 30. Y tenemos una sección compuesta, por lo tanto podemos calcular los ejes materiales e inmateriales. Acá se puede ver que es muy probable que alrededor de este eje la inercia, o el radio de giro, perdón, y también la inercia, sea la menor de los dos ejes principales. La carga está aplicada en uno de los ejes principales y probablemente, reitero, esta sea la dirección donde la inercia sea mínima. Entonces, obtenida la inercia mínima, que en este caso sospechamos es en ese eje donde está aplicada también la carga P, lo que se hace es analizar las condiciones de apoyo. En este caso tenemos un empotramiento y un extremo libre. Entonces se procede a calcular lambda, que sabemos que es la longitud de pandeo sobre el radio de giro mínimo, y la longitud de pandeo, en este caso, si esta es la longitud de la pieza, es el doble. O sea, la longitud de pandeo sería el doble de L. Esta es por los conocimientos o las partes previas a este ejercicio. Ahora bien, una vez revisado el pandeo que se denomina global, donde analizamos ambas direcciones y tomamos como un todo la columna, de ese proceso podemos calcular un primer valor de P. El segundo paso que tenemos que adoptar es revisar el pandeo local, o sea, cualquiera de estas piezas, de estos listones que tenemos aquí. En este caso tenemos listones que aparentemente son de madera, aunque no indica el problema. Lo que se hace es ver cómo estaría funcionando este listón y llegamos más o menos, vamos a dibujar de nuevo aproximadamente, esto lo haremos con más detalle cuando resolvamos el problema, pero sería la suposición que estamos haciendo es que acá hay un empotramiento y estas riostras lo que hacen es de alguna manera puntos de inflexión para el comportamiento de la columna. Acá vemos que las longitudes son diferentes, entonces claramente este tramo probablemente sea un tramo muy peligroso porque es más largo que este otro tramo y además las condiciones de apoyo son similares. ¿Por qué se puede considerar en el caso de este tramo? Un segundo. ¿Por qué podemos considerar que este punto no se mueve? En realidad, este punto se va a mover a la derecha y a la izquierda a medida que P cambia o a medida que P crece. Sin embargo, el análisis que estamos haciendo acá es relativo a la columna. O sea, este punto que está aquí, por estar amarrado a otras tres partes de la estructura, recordemos que estamos analizando un listón y este listón está amarrado a otros tres listones, con lo cual se está restringiendo un grado de libertad. Por eso es que la suposición del comportamiento es como si fuera que esto está con una restricción de movimiento horizontal, aunque en realidad toda la columna a nivel global se está moviendo de izquierda a derecha. Estas son consideraciones simplificatorias que nos ayudan a obtener simplemente la longitud de pandeo en cada uno de estos tramos. Yendo a la solución
a la resolución detallada del ejercicio, acá podemos ver los pasos que vamos a seguir. Lo primero es centrar la atención en el área de la figura desde el punto de vista del pandeo global, así como anticipamos anteriormente. Entonces, el área de la sección global sería el área de uno de estos listones multiplicado por 4. En este caso sale 300 centímetros cuadrado. En el caso de la inercia respecto del eje Z, se hace lo mismo. Se calcula la inercia respecto de la línea centroidal paralela al eje Z, que sería esta componente, y después se la traslada por el teorema de los ejes paralelos o de Steiner hasta la dirección Z. Y eso otra vez lo multiplicamos por 4. Ahora sí tenemos la dimensión correctamente. Y lo mismo se hace para la inercia o para el cálculo de la inercia respecto del eje Y. Acá está la inercia de uno de los listones, esta es la traslación y esto es porque tenemos 4 listones. Asimismo, estamos calculando también la inercia sub 0 en Z y en Y, que consiste en unir todas estas piezas como si fuera que están juntas, pegadas. Esto dice la normativa que estamos aplicando. Recordemos que es la DIN 4114. Y como verán en las normas que están anexadas, en realidad no es solamente una norma la que estamos aplicando, sino un conjunto de normas que tienen, que le dan construcción a esta que está aquí. Bien, lo que se hace después es calcular, como vimos, 3/4 de la inercia conjunta más 1/4 de la inercia correspondiente, pero separado. Y esto nos permite calcular la inercia final, tanto en la dirección Y como en la dirección Z. Y serán estas las inercias que tomemos en cuenta para poder resolver el pandeo global. Asimismo, como vimos, también la longitud de pandeo, tanto en la dirección Z como en la dirección Y, las restricciones que tiene la pieza son las mismas, o sea, en la parte superior está libre. Entonces la longitud de pandeo es el doble de la longitud de la pieza. Por lo tanto, estamos aplicando tanto en la dirección del plano de la figura como en la dirección perpendicular al plano de la figura. Ambas longitudes de pandeo son iguales. Entonces, lo que se hace seguidamente es determinar el radio de giro, que en este caso, como desconocemos cuál de estas dos direcciones es menor, tenemos que buscar el radio de giro menor. Entonces, identificamos aquí que el radio de giro es 3,6, con lo cual se obtiene una longitud de pandeo de 211 en la dirección Z. Claramente es mayor que la longitud de pandeo que se obtiene en la otra dirección, y como sabemos, la tensión crítica al pandeo es una función de la esbeltez, y cuando mayor es la esbeltez, menor es la capacidad de respuesta al pandeo de la pieza. Por lo tanto, cuando mayor es la esbeltez, vamos a estar más hacia la derecha de la figura, y esta situación, esta esbeltez, es la situación crítica.
Lo que aquí se hace finalmente es, con esa esbeltez, se calcula de la tabla que nos dio el problema, con esta esbeltez y los valores intermedios que da el problema, se calcula el valor correspondiente a omega. Y pasamos por consiguiente a aplicar la fórmula equivalente para la verificación de tensiones admisibles, donde de este lado tenemos la tensión admisible a la compresión. Acá tenemos un factor de mayoración dado a través del coeficiente omega multiplicado por la tensión normal. Después un coeficiente 0,85 de minoración multiplicada por la componente de tensión ocasionado por la flexión. Llevando números a esta ecuación, estamos viendo que aquí están las informaciones y finalmente tenemos el resultado de que P debe ser menor o igual a 3.187 kilos para que en el pandeo global no falle. Prosiguiendo con el ejercicio, pasamos a verificar el pandeo local. En el pandeo local, lo primero que hacemos es calcular información para el listón. Recordemos que tenemos un listón de 15 por 5. Entonces calculamos el área, calculamos después la inercia en la dirección Z, y después en la dirección Y también. Con estas informaciones pasamos después a hacer el análisis del pandeo local, donde nos damos cuenta, así como vimos en la primera parte cuando analizamos el ejercicio, tenemos una situación aproximada de esta. Salió también el dibujo. Vamos a hacer otra vez. Entonces, en esta parte tenemos un empotramiento, después tenemos una articulación, otra articulación y finalmente el otro punto de riostra. ¿Qué es lo que significa esto? Que esta zona probablemente, que en el caso del ejercicio tiene 1.4 metros, esto tiene 1.2 y esto tiene 1.2, esta zona, que es la más larga, va a ser la más exigida, que es lo que estamos viendo también aquí. Estas informaciones lo que indican es que la longitud de pandeo en esta zona vendría a darse por 0,7 veces L, donde L es 1,2. En esta zona que está aquí, la longitud de pandeo es 1 por 1,40, que es igual a lo que ocurre en la parte también superior. Un poco esto es lo que está indicando estas tres informaciones que aquí se dan respecto del comportamiento del pandeo local conforme las tres zonas que estamos analizando. Finalmente adoptamos la zona donde la longitud es mayor. Con esta longitud y y el radio de giro en la dirección Z calculamos la esbeltez. También lo hacemos en la otra dirección. Notamos que esta esbeltez es la más grande, por lo que dijimos en la parte 1 del ejercicio. Cuando la esbeltez es mayor, la capacidad de trabajo al pandeo es menor. Entonces,
esta es del test que está aquí, es la que va a provocar una falla en la pieza. Construimos nuevamente la tabla conforme a la información que nos da el problema en su enunciado y pasamos a extrapolar con la información que disponemos el valor correspondiente de omega. El valor de omega sale 2,85. Entonces, a partir de aquí, donde ya tenemos información sobre omega, pasamos a analizar un solo listón, empezando por la hipótesis de funcionamiento. Lo que se supone que está pasando acá es que, dada la carga P aplicada a 30 centímetros, está sometiendo a la pieza a un momento que es igual a 30 veces P. La hipótesis que estamos haciendo es que el momento que soporta un listón es la cuarta parte de lo que soporta la estructura globalmente. O sea, cada listón aporta, por la simetría, una cuarta parte del esfuerzo. Entonces, una suposición que no es exacta, pero serviría para pasar a la siguiente etapa del problema, donde en este caso, en cuanto al momento, decimos que hay una distribución proporcional, pero también en cuanto a la carga normal, estamos asumiendo que es dividida entre 4 también, porque tenemos 4 listones en la estructura. Entonces pasamos a analizar la fórmula de la flexión compuesta, la misma que vimos anteriormente. La tensión admisible a la compresión tiene que ser mayor o igual a la componente de flexión multiplicado por un coeficiente. Este coeficiente, estamos utilizando el coeficiente de la madera, y sumamos el efecto de una mayoración por el factor omega multiplicado por la carga normal dividido el área. Llevados números, esto genera un valor de P que debe ser menor o igual a 5.517. Se puede ver acá que de los dos valores obtenidos, tanto el valor de 3.187 por el pandeo global como el valor de 5.517 por el pandeo local, el valor más peligroso queda en el menor. Este sería la respuesta de este ejercicio. Llamo la atención aquí de que estamos haciendo simplificaciones. Estas simplificaciones pasan en primer lugar por esta hipótesis de funcionamiento que hemos hablado aquí arriba, y también por la aplicación de estas normativas que estamos nosotros utilizando para poder describir lo que pasa aquí. Existen otras normativas, siempre y cuando se fundamente en una de ellas, todos los resultados que podamos obtener son válidos conforme dicha normativa.